Bueno, bienvenidos todos a esta nueva transmisión en vivo de Preguntas a Sergio Tricio. Muchas gracias a todos los que durante la semana nos han enviado sus preguntas a través de nuestra cuenta de Instagram, el canal de YouTube y bueno, a nuestros asesores directamente también. Y bueno, Sergio, nuevamente gracias por conectarte en esta instancia que se ha convertido en una de las instancias más importantes y agradecidas por nuestros clientes y pues ahora también por nuestros seguidores. De alguna manera esto empezó como una práctica que hacíamos de manera exclusiva para los clientes Rubix. Vamos a contarle un poco de cómo nace esta idea y dado que pues fue tan bien acogida, decidimos abrirla pues a nuestros seguidores porque la verdad, aunque no son nuestros clientes, les tenemos harto cariño y siempre estamos ahí para darles respuestas y apoyarlos y pues ¿por qué no extender un poco de nuestros servicios premium y de esos que gozan mucho a nuestros clientes, a nuestros fieles seguidores que siempre están ahí? Y hoy, esta semana comentábamos que muchos ya se han convertido en embajadores de la marca Rubix, en embajadores incluso de Sergio. Veíamos que en una pregunta del canal de YouTube alguien decía, Sergio, ¿qué opinas de X? Y Alicia, bueno, Sergio tiene esta visión, lo ha dicho en muchos webinars y es emocionante ver cómo, bueno, ya también la gente ha adquirido educación financiera y además, bueno, entiende y conoce sobre tus posiciones sobre diversos temas financieros. ¿Qué opinas al respecto? Una pregunta que no va... Una pregunta, introducción amplia. Sí. Sí, bueno, bien, contento, Carla. La verdad que muy, muy entusiasmado de ir. Muchas veces cuando las empresas sacan productos nuevos, nacen a partir de una necesidad, nacen a partir de una inquietud. Y YouTube ha sido un poquito eso para nosotros, que inicialmente nosotros comenzamos con el canal de YouTube haciendo webinars para nuestros clientes. Luego se empezó a sumar más gente al canal, gente que va más allá de nuestros clientes. Y bueno, era precisamente lo que buscábamos, lo que queríamos. Nosotros lo que precisamente queremos promover es la educación financiera, tratar de generar una instancia de conversación, de diálogo, de intercambiar ideas, de hablar de temas de finanzas personales y por lo tanto todo esto es absolutamente gratuito y que tratemos de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Es rico, además, tener el agradecimiento de las personas. A mí en Instagram me hablan mucho y me dan las gracias y la verdad que eso es súper reconfortante porque de una u otra manera uno está ayudando, aportando. El otro día alguien me comentaba por ahí que su hijo de 13 años había empezado a ver los videos y qué rico que jóvenes, que niños incluso estén aprendiendo de estos temas que no se enseñan en el colegio, que no se enseñan en la universidad, que siempre le hacemos un poquito el quite. Es bueno que se habla de estos temas financieros y esa es la idea. Así que encantados de poder tener esta instancia de conversación, de preguntas, porque muchas veces nos hacen preguntas, como ya tenemos varios webinars y varias instancias de educación, es difícil de repente responder todo y por lo tanto dejar este espacio cada 2 semanas aproximadamente de responder estas inquietudes, creemos que es la mejor manera y que pregunten, que nos hagan estas consultas y poderlas ir resolviendo. Sí, es que podemos, obviamente. Claro, claro. Lo que ya no, a veces también pasa que hacen preguntas que son de temas que hay que ver muy específicamente según la realidad o la meta financiera de cada quien. Y en esos casos, bueno, lo iremos viendo a medida que vayan haciendo las consultas. Lo ideal sería que puedan agendar una cita de diagnóstico con uno de nuestros asesores y durante 30 minutos ver esos temas puntualmente, porque bueno, esas son instancias en las que realmente vemos temas un poco más generales. Entonces, sin más preámbulo, te voy a empezar a hacer algunas preguntas que nos han hecho sobre la cuenta 2 y la FP. Hemos recibido muchas preguntas al respecto. Nos pregunta Gabriela Cuña, ¿sabes qué corredor en Chile nos puede servir para invertir en fondos mutuos indexados de S&P 500, no ETF? Tal como FXAIX o de Fidelity? Bien, en el último tiempo nos han hecho hartas preguntas relacionadas a instrumentos de inversión un poquito más sofisticados. Llamo sofisticado, por ejemplo, a un ETF, que sin ser sofisticado y ser algo muy conocido en otras partes del mundo, acá en Chile todavía es algo bastante cerrado y exclusivo para gente de mayor patrimonio. Nosotros hemos hablado harto de ETF. Es algo que generalmente no sugerimos tanto a nuestros clientes por algo muy importante, que son los costos. Y acá en Chile, para comprar diferentes ETF, se requiere abrir una cuenta en una corredora de bolsa,
y a través de la bolsa chilena se pueden comprar algunos ETF, pero hay que tener una cantidad de dinero importante al hacerlo en una corredora de bolsa tradicional. Una corredora como Renta 4 tiene la posibilidad, pero a un costo no menor, que son $18 aproximadamente por cada transacción. Si uno invierte $1 millón en un ETF, en una acción norteamericana, el costo es 1,3% por la transacción. Es bastante elevado. Por menos cantidad de plata es más caro. Entonces, el tema de costo es súper importante a la hora de hacer inversión en ETF. Y pasa con la pregunta en particular, que no es un ETF, es un fondo. Estos fondos mutuos indexados hoy día existen en diferentes plataformas que son algo muy tradicional en brokers extranjeros, no tanto así en Chile. En Chile, las personas que quieren invertir en instrumentos sofisticados les sale caro y está muy cerrado para personas de alto patrimonio. Nosotros, para nuestros clientes, tenemos algunos fondos que sugerimos, que hemos ido descubriendo, que lo hacemos con bajos costos o costos inexistentes, y la verdad que esa es parte de nuestra sugerencia, de nuestra estrategia de inversión, que también es algo más pasiva y también algo menos arriesgada. Entonces, es difícil responder ante algo tan específico. A buenas y a primeras se me ocurre que es difícil encontrar ese fondo para invertir en Chile. Pueden haber algunas corredoras que tienen arquitectura abierta que probablemente lo tengan, pero no lo sé. El abanico de posibilidades es enorme. En Sura, por ejemplo, tienen arquitectura abierta, también Renta 4 tiene arquitectura abierta, varias corredoras de bolsa han ido abriendo el abanico de posibilidades, pero ahí hay que preguntar precisamente en la corredora que uno opere habitualmente, y también hay que considerar, además del acceso, es decir, si existe el fondo el cual se puede invertir, en qué condiciones se hace, cuánto es el dólar que te venden para poder invertir en un fondo en el extranjero, cuál es el costo de transacción, cuánto es el monto mínimo. Hay muchas consideraciones que hay que tener en cuenta para este tipo de instrumentos. Ya, genial. Bueno, muchas gracias, Sergio. Ahora sí vamos con las preguntas sobre la cuenta 2. Esta era una sobre corredoras fuera de Chile, fondos mutuos. Ahora, sobre la cuenta 2, nos pregunta Rodrigo Araujo. Usted comenta que la cuenta 2 es una buena opción para invertir, para juntar plata. ¿Hasta qué alcance millones y que pueda invertir en otras opciones más interesantes? Yo pienso que invertir el monto se refiere a un ahorro de 12 meses de sueldo en una opción más segura y después invertir en acciones. ¿Qué otra opción usted me sugiere para montos superiores? Bien, muy buena pregunta, bien general, y esas preguntas más generales se pueden responder más fácilmente, porque las preguntas más específicas para un caso en particular, como tú bien decías hace un rato, es mejor, es precisamente para lo cual se necesita una asesoría personalizada. Nosotros hemos hablado mucho de la cuenta 2, ¿ya? Porque creemos mucho en ella y hablamos abiertamente en nuestros webinars de la cuenta 2 porque creemos que es una muy buena solución para el 100% de los chilenos. Y a veces nuestros clientes dicen, oye, tú hablas de la cuenta 2 o los ETF, ¿y por qué no sugiere otras cosas? Bueno, porque cada cosa tiene su alcance, tiene su objetivo, tiene su personalización. Nosotros en general, al pagar por un asesor financiero, uno le puede entregar algo más sofisticado, algo que tenga características más particulares y beneficios para el cliente. De eso no lo hablamos en los webinars gratuitos, por supuesto. Pero lo que sí hablamos mucho es de la cuenta 2, porque para cualquier persona que no requiere un asesor financiero, que no tiene plata para pagar por un asesor financiero, que no quiere complicarse la existencia al invertir en una corredora de bolsa o elegir los instrumentos específicamente en donde tenga que meter, educarse y aprender y tomar una decisión más compleja. Para una persona común y corriente que quiere ahorrar y quiere ganar plata, lo mejor son los multifondos, porque los multifondos están precisamente diseñados para el común de la gente a un buen nivel de riesgo, con una buena rentabilidad y que a largo plazo renta bien. Haciendo un ejercicio de cómo han sido las rentabilidades de los multifondos en los últimos años, va a depender siempre el multifondo en el cual uno invierta, dependiendo de la edad y dependiendo del riesgo en el cual uno quiera asumir. Está absolutamente diseñado para cada cierta edad. Por defecto, el sistema de administradoras de fondos de pensiones en Chile está diseñado para que a cierta edad las personas pasen de un fondo a otro. El más riesgoso de edades más tempranas, el B, ni siquiera por defecto está diseñado para el A, sino que el B, luego en una etapa más avanzada el C y finalmente cuando uno se acerca a la edad de jubilación, el D.
Eso por defecto, por edad. Ahora, cuando hablamos de ahorro, también tenemos que tener la misma consideración. Si nosotros vamos a ahorrar en los multifondos de la AFP para los próximos 3 meses, 6 meses, un año, deberíamos privilegiar un multifondo más conservador. En ese caso, el fondo E o el D. Si estamos pensando en más de un año, 3 años, 5 años, deberíamos asumir un poquito más de riesgo multifondo C, que es a mí particularmente el que más me gusta, que es el que creo que tiene una muy buena diversificación y que aprovecha bien los ciclos positivos de las bolsas y se refugia bien en los ciclos negativos. A pesar de que tiene una volatilidad importante, es un fondo bastante bueno, bastante conservador y bastante balanceado. Y cuando ya apostamos a un largo plazo, por ejemplo, por ahí alguien preguntaba que tenía 26 años y Sí. consultaba precisamente el hacer APB, que es lo mismo que... Si él decía, consulta si cuando uno abre el APB, ¿en qué multifondo es recomendable hacerlo, considerando que tengo 26 años? Eso nos lo preguntaba Juan Dávila. Claro, si bien la cuenta 2 es diferente a la APB, vamos a hablar de ahí, de eso, que hay una pregunta, ambos invierten, ambos podrían invertir, cuando uno lo hace por la AFP, ambos podrían invertir en los multifondos. Entonces, respondiendo también a esa pregunta, si uno es joven y está apostando a 5, 10, 15 años haciendo una inversión, obviamente que ahí es recomendable invertir en el multifondo A, en el más riesgoso. Entonces, respondiendo a la pregunta, si esta persona está haciendo esta inversión en la cuenta 2 hasta que alcance millones, ¿cómo lo distribuye respecto al multifondo? Bueno, yo le respondería que si uno invierte menos de 6 meses, o sea, si uno invierte para sacar la plata dentro de 6 meses, el más conservador, multifondo E. Y si invierte a periodos más largos, ir aumentando el perfil de riesgo. Ahora, a pesar de que el multifondo E sea el más conservador y sea el de menos riesgo, el invertir en menos riesgo no significa no perder, o no significa no tener ciertos meses que uno pueda estar bajo el agua, que esté perdiendo un poquito de dinero, porque todos los multifondos se mueven y de hecho, por ahí hay uno que dice, bueno, el 30-40% del tiempo uno puede estar perdiendo plata. O sea, el 30-40% de los meses a largo plazo en el multifondo E, uno puede estar perdiendo plata, pero son pérdidas momentáneas. Los multifondos en el largo plazo, al igual que los mercados financieros, van recuperándose a pesar de las caídas de corto plazo, de las correcciones. Y hoy día, precisamente, estamos en ese momento de felicidad absoluta, en donde todos los multifondos están en máximos históricos. Por lo tanto, cualquier multifondo en el cual hubiésemos invertido está ganando plata. Y eso es importante entenderlo, que a largo plazo vienen estas rachas alcistas, bajistas, y hoy día estamos viviendo un buen momento para los multifondos y para todos los mercados financieros. Excelente, muchas gracias, Sergio. Ahora te hago otra pregunta que es justamente esa que se refería a qué tipos de cuenta existen. Mauricio Muñoz nos preguntaba, necesito saber cuántos tipos de cuenta 2 hay. El otro día me di cuenta que hay una cuenta 2 que se activa cuando sacas el 10% y otra cuenta 2 que se llama general. Quiero saber cuál es la diferencia. Bien, muy buena pregunta y obviamente para muchos debe sorprender esto. Bien, siempre existió solamente una cuenta 2, que era, y se llama cuenta 2 porque la cuenta 1 es la obligatoria. La cuenta 2 es la voluntaria, que es invertir en un fondo diversificado a bajo costo. Pero con los retiros del 10% nace una nueva cuenta 2. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque la nueva cuenta 2 que se crea a partir de los retiros del 10%, si uno cuando solicitaba el retiro del 10% decía que le depositaran en la cuenta 2, le iban a retirar la plata a esta nueva cuenta 2. Y esta nueva cuenta 2 tiene la ventaja de no tener cobro de comisión. No se cobra por la administración, pero solamente la podíamos utilizar si de la cuenta obligatoria, con el retiro del 10%, sacábamos la plata a esta cuenta 2 con el retiro del 10%. Pero si sacamos la plata de esa cuenta 2, ya perdemos la posibilidad de que no nos cobren y ya entramos en la dinámica, en la lógica de invertir en la cuenta 2 que tiene cobro, que a pesar de que tiene cobro, igual son muy bajitos esos cobros. Pero esa es la distinción de una cuenta 2 creada a partir del 10% versus la cuenta 2 tradicional, que es cuando uno ahorra directamente en la cuenta 2.
Ya, perfecto. Muchas gracias, Sergio. Jonathan Azócar nos preguntan, bueno, tenemos ya varias preguntas en el chat que vamos a responder, o sea, estamos con las que nos han hecho ya durante las semanas que nos han ido enviando y avanzamos con las que tenemos acá en vivo. Entonces, nos pregunta sobre la cuenta 2, Jonathan Azócar, la cuenta 2 tiene riesgo de pérdida, pero siempre se recupera, porque yo he visto pérdidas, pero siempre recupera. Sí, o sea, la lógica nos dice que a largo plazo los multifondos van a ganar siempre. ¿Por qué? Por la lógica de la diversificación. Y que a pesar de una caída, una corrección que puedan tener los mercados, por severa que sea, a la larga los instrumentos financieros van capturando rentabilidad, van capturando retornos porque los mercados financieros a largo plazo tienen una trayectoria alcista. Ahora, eso uno no lo puede garantizar porque uno ha visto a lo largo de la historia ciertas caídas que han sido más por más tiempo de lo normal, pero cuando estamos hablando de una cartera diversificada, generalmente esto ocurre. Tuvimos una caída muy severa en el mercado norteamericano y en el mundo el año 2008-2009. Cayeron los multifondos más riesgosos cerca de un 50%, pero al cabo de un año y medio se había recuperado completamente la caída severa que habían vivido estos fondos más riesgosos. Esa es la ventaja de invertir en un multifondo, en un fondo de inversión muy diversificado, porque el problema está a la hora de invertir en algo específico, de que si tenemos un mal periodo de tiempo para esa inversión, por un largo periodo de tiempo, nos puede afectar. Ejemplo, si nosotros invertimos en los años 80 en Japón, hasta la fecha todavía no se recupera de los máximos alcanzados en los años 80 en la bolsa de Japón. Pero, por supuesto, los multifondos no invierten solamente en Estados Unidos, no solamente en Japón, no solamente en Chile, sino que invierten de manera diversificada y con instrumentos que tienen características diferentes de cómo se captura la rentabilidad. Hay fondos de inversión que capturan por revalorización de las acciones, hay otras inversiones que capturan rentabilidad por el bono, por la tasa de interés que paga un bono. Hay otros fondos de inversión alternativos que pagan renta, un fondo de inversión inmobiliario, etc. Entonces ahí está la ventaja de la diversificación y que los multifondos de la AFP son ampliamente diversificados. Entonces, en periodos de rachas positivas no van a ser los que ganen más, pero tampoco en las rachas negativas, cuando hay un desplome en los mercados, tampoco va a ser el fondo que caiga más. Por lo tanto, esa es una muy buena ventaja de los multifondos. Fondos muy diversificados, diversificados en moneda, diversificados en instrumentos de inversión, etcétera. Y otro punto de comparación, la bolsa chilena ha tenido un muy mal desempeño en los últimos años, al igual que las bolsas latinoamericanas. Pero a pesar de eso, los multifondos de pensiones han seguido subiendo porque están ampliamente diversificados y en todo el mundo. Entonces, esa es una de las ventajas y del por qué los multifondos a la larga suelen recuperarse. Ok, perfecto. A ver, acá pregunta Héctor González, ¿qué debe pasar para que el fondo A suba? Bien, lo que debe pasar para que el multifondo A suba es que las bolsas estén en optimismo, que las bolsas estén subiendo de manera generalizada. Porque, de nuevo, el multifondo A no solamente invierte en una bolsa en particular, sino que invierte en varias bolsas del mundo. Hoy en día las bolsas a nivel global están en sus máximos históricos. 110 trillones de dólares, 126% del PIB a nivel global. Eso lo hemos hablado en las visiones semanales de mercado los días domingos. Entonces hoy día las bolsas en el mundo están en máximos y por ende el multifondo A también está en máximos históricos. Y otro aspecto que es muy relevante para los multifondos más riesgosos, el A y el B, es el factor dólar. Si el dólar va al alza en Chile, eso le agrega algunos puntitos extras a la rentabilidad de los multifondos más riesgosos. ¿Por qué? Porque los multifondos más riesgosos invierten en todo el mundo y por lo tanto tiene una parte importante de la inversión puesta en dólares. Ahora, aprovechando que estamos hablando del multifondo A, voy a compartirte una pregunta de Manuel San Román que nos hizo acá en el chat. Él dice, mi hijo tiene 13 años, le estoy sacando la plata de una cuenta de ahorro que tenía hace años en un banco y le estoy tratando de abrir una cuenta 2 para traspasarlo al fondo B. ¿Consideras que hacer aportes durante todo el año o cuándo está bien, cuándo está baja la renta variable? Cuando uno hace una inversión a largo plazo, en este caso a un hijo, que por lo menos si tiene 13 años, yo asumo que por lo menos unos 5 años más, hasta los 18 años, incluso
unos años más hasta que termine quizás su estudio, uno podría estar haciendo aportaciones. Da lo mismo que uno esté comprando, es decir, invirtiendo en este momento en que los multifondos más riesgosos están en máximo, porque al hacer aportaciones mensuales o semestrales o anuales, uno va consiguiendo un valor de compra promedio en el tiempo, que a la larga, de todas formas, debiera generar rentabilidad. El gran problema a la hora de invertir está en hacer una aportación grande en un momento específico en donde uno coloca una gran cantidad de dinero y después no aporta nada más. Si ahí entró en un momento de un pic, tiene que esperar a que siga el buen comportamiento de los mercados para seguir obteniendo rentabilidad. Por lo tanto, siempre es más recomendable ir haciendo aportaciones periódicas en el tiempo para de esa manera no entrar ni al mejor ni al peor precio, sino que a un precio promedio. Ya, excelente. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Manuel, por esta pregunta. A ver, otra pregunta que nos envía Elsa Campos. Ella dice, ¿se puede hacer el retiro de la totalidad de lo ahorrado en la cuenta 2? La creé para generar rentabilidad, pero dentro de los próximos 5 años pretendo retirarla para invertir en una construcción. Totalmente. La gran ventaja de la cuenta 2 de la AFP, que a pesar de que esté la plata en la AFP, administrada por la AFP, tan vilipendiadas, esa plata es una cuenta voluntaria, está en una cuenta voluntaria, por lo tanto uno puede aportar las veces que quiera y puede hacer hasta 24 giros en el año, lo cual es mucho. Por lo tanto, uno puede sacar la plata las veces que quiera, prácticamente durante el año, y uno puede sacar toda la plata cuando también estime conveniente. Esa es la ventaja de la cuenta 2. Es absolutamente voluntaria y por ende también no hay restricciones respecto a cuánta plata colocar, ni tampoco cuánta plata sacar. Excelente. Y a propósito de los retiros de la cuenta 2, Rodolfo Puebla Sáez nos pregunta, consulta, al juntar 10 millones en la cuenta 2 y retirarlos cuando estoy cesante, ¿pago impuestos? Esa es una muy buena pregunta, bastante recurrente y bien específica, lo cual ahí uno puede, en base a esa pregunta, responder de mejor manera. A ver, hagamos el siguiente ejemplo. Démosle un poquito más de datos a la pregunta para poder explicarla o responderla bien. Si yo aporto 10 millones de pesos en la cuenta 2 y tengo 10% de rentabilidad al año, va a ocurrir que invierto 10 y el primer año voy a ganar 1 millón. Por lo tanto, esos 10 se van a convertir en 11. Segundo año, 10% más de rentabilidad, estamos siendo optimistas, vamos a ganar 1.100.000. Por lo tanto, el segundo año vamos a terminar con 12.100.000. Y tercer año, 10% más, vamos a ganar 1.200.000, algo por el estilo, y vamos a llegar a 13 millones y fracción. Entonces, si invertimos 10 millones de pesos y al cabo de 3 años terminamos con 13 millones y medio y sacamos toda esa plata que están antes, ¿cuál va a ser la ganancia que va a tributar? 3 millones y medio, que es la ganancia sobre lo invertido. 3 millones y medio de pesos van a estar, si todo ese año estuvimos cesante, 3 millones y medio de pesos van a estar bajo el límite inferior que paga impuestos en Chile. En Chile, una persona va a pagar impuestos cuando gana más de 700.000 pesos mensuales aproximadamente. Si hablamos de 700.000 pesos mensuales, estamos hablando de 8 millones 4 en el año. Por lo tanto, si ganamos 3 millones y medio con esta rentabilidad, estaría bajo el mínimo para pagar impuestos, que son 8 millones 4. Entonces, esos 3 millones y medio no pagarían impuestos. No sé si lo expliqué bien, no sé si se entiende, Carla, ayúdame, se entendió la temática y la lógica de la pregunta y lo que pasaría. Se cortó, está cortado tu audio. Ya, perdón, a mí me queda bastante claro. De todas maneras, Manuel, que creo que era quien nos hacía esta pregunta, perdón, Rodolfo, si tienes alguna consulta adicional, no dudes en enviárnoslas. Entonces, vamos a ver ahora una que nos pregunta Manuel San Román, nos dice, Sergio, yo tenía cuenta 2, se abrió automáticamente cuando retiré el 10% y lo destiné a ese tipo de cuenta. Los siguientes aportes que hago de forma voluntaria van a la misma cuenta 2, solo que diferencia los montos de 10% de los otros aportes, pero la cuenta 2 es la misma, quizás porque yo tenía cuenta 2 hasta que retiré 10%. Muchas gracias por la respuesta. Esto creo que está vinculado con lo que decías anteriormente, ¿cierto? Claro, Sí. O sea, podría estar, o sea, si lo está haciendo de esa manera, Manuel, si bien están en la misma cuenta, los aportes están diferenciados. Y la plata que se sacó del 10% que está invertida en la cuenta 2, eso no tiene cobro. Lo que uno haga extra sí va a tener cobro.
¿ya? Así que es básicamente lo mismo que decía anteriormente, solo que se diferencia los aportes y por ende los cobros que se hacen respecto a cada monto que está en esa cuenta 2. De nuevo, Ya, ahí sí. ya, genial. Ok, Freddy Salgado nos pregunta, entiendo que si la rentabilidad de una cuenta 2 excede los 30 UTM y quiero invertir más, me convendría apostar a una PB alternativa, pero no excederse en la rentabilidad de la cuenta 2. A ver, nos han hecho muchas preguntas relacionadas a las 30 UTM, que es un beneficio tributario asociado a la cuenta 2. Ese beneficio tributario tiene una condición muy importante, que la persona que ahorra en la cuenta 2 solamente tenga ingresos por un contrato de trabajo, por un sueldo. Si una persona tiene más ingresos y por lo tanto tributa en el global complementario, como por ejemplo teniendo boletas de honorarios, ya ese beneficio tributario se elimina. Entonces, desde ese punto de vista, una persona que solamente tiene ingresos por su trabajo y hace ahorro en la cuenta 2, va a tener el beneficio tributario de las 30 UTMs. ¿Ya? Y si es así, puede aprovecharlo y lo que se sugiere es que saque la plata una vez al año para que se vaya reconociendo ese beneficio tributario todos los años en la declaración de impuestos, pero si la rentabilidad es mayor a esas 30 UTMs, toda la rentabilidad pasa a tributar al global complementario. Así que eso también depende mucho de la situación personal. O sea, nos han preguntado mucho de esto, pero es tan difícil poder responder porque yo no tengo idea cuál es la situación tributaria de cada persona que nos pregunta. Entonces, ahí incorporamos boletas de honorarios, ingresos por otras inversiones, ingresos por inversión en fondos mutuos, si la persona tiene una empresa o no, si es que la persona tiene dividendos y tantas cosas que pueden ir al global complementario. Entonces, solamente para el caso de las personas que tienen un contrato de trabajo y ningún otro ingreso. Y tener en consideración las 30 UTM. Y si es que obviamente tienen preguntas más específicas, bueno, claramente ahí hay que asesorarse por un contador que le pueda ayudar a aprovechar ese beneficio tributario. Claro. A ver, un cliente le preguntaba a una de nuestras asesoras, por retirar los 30 UTM anuales, ¿se deben pagar impuestos con esta cuenta? Mi duda va en relación a lo que pasa si abro una segunda o tercera cuenta 2 en otras AFP. ¿Se sigue manteniendo el tope de 30 UTM o por ser inversiones en distintas AFP, el tope de 30 UTM aumenta al doble o triple dependiendo de cuántas cuentas 2 abra? Todos los beneficios tributarios y todo lo que es la tributación está enfocada al todo. Por lo tanto, cuando uno tributa y pasa a un siguiente tramo, uno considera todos los ingresos. Y también los beneficios están asociados a todo lo que uno hace respecto a la cuenta 2. Si uno lo hace en una AFP o lo hace en varias AFP, se considera el total. Por lo tanto, ese total es el que va a mandar. No podemos zafar haciendo cuentas 2 pequeñitas en diferentes AFP. Se considera como un todo. Ya, excelente. Ahora te comparto una consulta de Jorge Mellado. O sea, vamos a cerrar un poco con las preguntas sobre la cuenta 2 y las AFP que han enviado varias y luego avanzamos con otras que nos han enviado otras personas que están conectadas. A ver, Jorge Mellado nos preguntaba, ¿existe espacio aún para que siga creciendo el Fondo A por este año? Buena pregunta, lo vamos revisando semana a semana, los días domingo, en función de lo que va pasando en los mercados. Hasta ahora somos bien optimistas. El problema es que cuando todo el mundo está optimista es porque probablemente no estamos viendo algo que puede remecer al mercado. Pasó en su minuto cuando pasó todo este fenómeno de GameStop, que fue algo bastante inesperado y que generó una corrección del mercado menor. Las bolsas cayeron un 3, 4, 5%, no fue nada, pero fue algo inesperado que llegó y que golpeó, remeció a los mercados. Yo creo, y un poquito la visión de muchos analistas, que si hay algún remesón nuevo en los mercados, podría ser perfectamente. Todos los años tenemos estos remesones. Normalmente, en un año cualquiera, la bolsa norteamericana cae un 5, un 7, un 8, un 10% y después termina recuperándose. Por lo tanto, podrían haber remesones precisamente por un exceso de optimismo, pero la visión global, general, a mediano plazo es que las bolsas, la renta variable, las acciones debieran seguir comportándose de buena manera. Y si eso ocurre, el multifondo A debería seguir subiendo o debería seguir manteniéndose bastante bien. Otro riesgo es que si todo sigue muy bien, el dólar podría caer en Chile. Y si eso termina ocurriendo, le podría afectar de todas formas al multifondo A. Serían las dos variables que hay que tener en cuenta. Cómo siguen las bolsas a nivel global y cómo sigue el dólar en Chile. Tiendo a pensar de que
el multifondo A va a seguir bastante estable, va a seguir bastante bien por los próximos meses por lo menos. Ya, excelente. A ver, nos preguntaba Daniel ya hace algunos minutos, hola, ¿cómo es el tema del impuesto cuando una persona ya tiene un empleo y obtiene ganancias en la venta de acciones? ¿Cuándo se debe declarar? Bien, en Chile, depende, bueno, ahí es donde pasan los problemas de las preguntas. Hay que ser bien específico, más aún con el tema de impuestos cuando se hace una pregunta. ¿De qué acciones estamos hablando? ¿Acciones en Chile? ¿Acciones en el extranjero? ¿Acciones con presencia bursátil o acciones de baja capitalización y bajas transacciones en el mercado? Explico esto. En Chile existe una ley muy beneficiosa para la inversión en acciones que distingue entre acciones con alta presencia bursátil y con baja presencia bursátil. ¿Qué significa esto? Acciones que son constantemente transadas en el mercado o poco transadas en el mercado. Cuando hablamos de acciones en Chile con alta presencia bursátil, estamos hablando del beneficio tributario. Y cuando compramos y vendemos acciones en Chile, y si ganamos plata, está exenta del pago de impuestos. Eso hay que declararlo, eso aparece en nuestra declaración todos los años en el mes de abril. Uno tiene que aceptar un formulario, una parte que aparece ahí en la declaración, que uno tiene que poner compra y venta, aceptar, para unir las compras y ventas, y de esa manera automáticamente el Servicio de Impuesto Interno está en conocimiento de que uno compró y vendió acciones, pero a pesar de que uno tenga que mencionarlas y aprobar esas transacciones en el Servicio de Impuesto Interno, está exento. Y eso uno lo hace en abril. Ahora, si estamos hablando de acciones en el extranjero, eso, por ley, cuando uno es residente de Chile, tiene que declarar la renta mundial, que quiere decir todo lo que gana en Chile y todo lo que gana en el extranjero. Por lo tanto, a pesar de que uno tenga inversiones en las Islas Vírgenes o en Panamá o en algún paraíso fiscal, las ganancias que uno obtenga en el extranjero, por ley, uno debería declararlas en Chile. ¿Lo hace toda la gente? No, pero tiene que hacerlo. Es parte de lo que dice la ley. Y ahí uno tiene que asesorarse por un contador y que le haga la declaración, porque es algo que no está automático en la declaración de impuestos del Servicio de Impuesto Interno. Es algo que uno tiene que hacerlo. Uno tiene que colocar en las inversiones que tiene en el extranjero, por ejemplo. Y eso le va a pasar a muchas personas y se le va a complicar harto la existencia para todos los crypto lovers y todos los que invierten en el extranjero, que todas las inversiones hechas en instrumentos no muy tradicionales como las criptomonedas o invertir en ETF o acciones en el extranjero, necesariamente deberían declararlo a las personas en abril de este año. Y eso paga impuestos. A ver, ahora Eduardo Gómez nos preguntaba, ¿dónde invertir? ¿Cuenta 2, fondos mutuos u otros? Buena pregunta. Por ahí lo vi. Fondos mutuos, APB o... ¿Cuenta 2, fondos mutuos u otros? ¿Dónde invertir? Perfecto. Yo a él le respondería que si quiere invertir, que nos contacte y que pueda ver ahí una muy buena solución en donde obviamente le podríamos dar a conocer qué es lo que creemos es mejor para invertir, para dormir tranquilo, como siempre digo yo. Pero bueno, es una muy buena pregunta y hay que distinguir entre cuenta 2, que ahí estamos invirtiendo en los 5 multifondos de las AFP, fondos mutuos, un amplio abanico de posibilidades, y APB, que el APB puede ser en la AFP, es decir, en los 5 multifondos, o en el amplio abanico de fondos mutuos. Yo diría que no hay comparación entre APB y fondos mutuos y cuenta 2, porque la ventaja que tiene el APB es un beneficio tributario que está relacionado a la situación personal de cada uno, de cuáles son los ingresos y, por ende, cuánto es lo que uno puede ahorrar, cuánto es lo que uno puede optimizar tributariamente su pago de impuestos. Entonces, la APB tiene un foco necesariamente puesto en optimizar el pago de impuestos y ahorrar pensando en la jubilación. O sea, el ahorrar en el APB para otro objetivo que no sea la jubilación es un error. Bueno, dependiendo de algunos casos particulares que ahí habría que verlo en función de si alguien se quiere dar un año sabático, viajar por el mundo o irse a estudiar al extranjero o quedar desempleado, que ahí también el APB puede servir como un segundo seguro de desempleo. Lo hemos hablado en varios webinars al respecto. Pero el objetivo central del APB, del ahorro previsional voluntario, es para mejorar la jubilación de cara a los 60, 65 años. Por lo tanto, ¿cuánto deberíamos ahorrar en APB? Nosotros creemos que debería ser un 30% de nuestro ahorro disponible.
Por ende, si una persona puede ahorrar todos los meses 100.000 pesos, yo le sugeriría que un 30% de esos 100.000 pesos, es decir, 30.000 pesos, vayan a APB, vayan a mejorar la jubilación y obtener beneficios tributarios, pero postergando liquidez, porque esa plata no la vamos a tocar. Y el restante 70%, eso lo podemos invertir en cuenta 2 o en fondos mutuos. Y ahí, ¿qué es mejor? Depende del grado de conocimiento de la persona, depende de qué tanto riesgo quiera asumir, porque los fondos mutuos hay un amplio abanico de posibilidades. Uno puede invertir 100% en renta variable en acciones norteamericanas o 100% en renta variable en acciones europeas. Por lo tanto, uno necesariamente podría asumir más o menos riesgos invirtiendo en fondos mutuos porque uno va a invertir en algo más específico. Mientras que los multifondos de la AFP es algo más balanceado, más diversificado, porque son solamente 5 alternativas muy diversificadas. Entonces, ahí está la diferencia. La respuesta es difícil, porque después tenemos que entrar en una segunda derivada, que son los costos, que en general los fondos mutuos son más costosos, dependiendo de cuál fondo mutuo, porque hay muchas administradoras de fondos mutuos más caras, más baratas, más específicas, más diversificadas. Eso ya es más complejo de poder responder. Nos preguntaba José Luis, Sergio, ¿todavía ves margen para entrar en Bitcoin o se desinflará la burbuja? Yo el Bitcoin nunca lo he visto como una alternativa de inversión prioritaria. Es decir, yo no le podría sugerir a nadie que todos sus ahorros los invierta en Bitcoin, porque es muy riesgoso. Y lo que siempre hemos dicho es que independiente de que alguien pueda invertir en Bitcoin y arriesgarse en esa alternativa de inversión y le haya ido muy bien, lo aplaudo, fantástico, maravilloso, pero sabemos por historia que el Bitcoin es un instrumento muy riesgoso y que no sería raro que en el futuro de alcanzar un máximo, por ejemplo los $50.000 que alcanzó precisamente en el día de hoy, pudiera caer un 70, un 80% en el futuro, porque eso ha pasado en ocasiones anteriores. Y por lo tanto, si hacemos un cálculo simple, de los 50.000 actuales podría caer a $10.000 sin ningún problema y no pasa nada. Y sigue siendo una buena alternativa de inversión a largo plazo probablemente. Pero yo personalmente me siento algo incómodo comprando en estos niveles y no teniendo idea de lo que va a pasar en el futuro. Entonces, yo siempre hemos entendido a algunos clientes que han querido invertir en Bitcoin, está perfecto, pero un porcentaje menor de una cartera diversificada. Un 2, un 3, un 5%, ya, un 10%, perfecto, pero no más que eso dentro de una cartera diversificada que uno apuesta a que esta criptomoneda u otras criptomonedas sean el futuro y se sigan revalorizando. Ok, volvemos con algunas preguntas sobre el APB. Aaron Enríquez Pérez nos pregunta, ¿puedes explicar los regímenes tributarios de una inversión en un APB? Hemos hecho webinars de 1 hora para responder esa pregunta. Ahora, muy simple, y para no evadir una pregunta, que esa es la idea de esta instancia, hay 2 regímenes tributarios, el régimen A, el régimen B. El régimen A está enfocado en ingresos más bajos, porque el beneficio tributario es que el gobierno, el fisco, el Estado, nos aporta con un 15% de bonificación a lo que ahorremos. Y por lo tanto, básicamente lo que uno hace acá es distinguir entre un nivel de ingresos que pague un tramo de impuesto menor al 15% versus los tramos de impuesto que pagan más de un 15%. Y por lo tanto, ahí uno distingue entre el régimen A, ingresos menores, régimen B, ingresos mayores. Por lo tanto, ahí lo que uno hace es la distinción más o menos, 3 millones de pesos es el límite. Bajo 3 millones de pesos uno recomendaría ahorrar en el régimen A del APB y para ingresos 3 millones de pesos uno recomienda ahorrar en el régimen B, que tiene mayor beneficio tributario asociado a el tramo de impuestos que está una persona que gana más de 3 millones de pesos. Esos son los 2 grandes regímenes. Uno puede aportar indistintamente a los 2, solamente no pasarse de los beneficios, que en el caso del régimen A está más restringido el ahorro. Jorge Mellado nos pregunta, si no vendo las acciones, independiente de lo que hayan subido, no tengo la necesidad de declararlas. ¿Qué pasa con los dividendos? Hay un error ahí, no sé si error, pero también de nuevo, ¿qué acciones? ¿En Chile o en el extranjero? En Chile, cuando uno no ha vendido las acciones, uno no ha obtenido la ganancia, pero independiente, en Chile en general la ganancia
tienen presencia bursátil y por lo tanto están exentas de impuestos. Los dividendos sí van al global complementario. Todos los dividendos que nosotros percibimos sí pagan impuestos. Ahora, ojo, el dividendo ya pagó impuestos. El dividendo se entrega el dividendo por parte de una empresa ya habiendo pagado los impuestos de la empresa. Por lo tanto, eso viene con un crédito. Por lo tanto, dependiendo del tramo de impuestos que uno esté, uno puede recibir un extra por los dividendos percibidos o tiene que pagar un extra por los dividendos percibidos. Entonces, lo que es claro es que los dividendos sí están afectos a impuestos y van al global complementario. No así la compra y venta de acciones, que está exenta porque tiene un beneficio tributario. Ya, excelente. Daniela nos pregunta, quiero comenzar a invertir en la bolsa en el extranjero con acciones y ETF. ¿Qué brokers recomiendas para alguien que se está iniciando en esto? Sí, respondo eso y después respondo una que nos quedó un poquito antes, primero voy a responder la anterior, que es, acá abajo está, acá, la de Carla Ramos. Si invierto en ETF del IPSA, ¿también están exentas de pago de impuestos? ¿Recomiendas estos ETF para aprovechar lo castigadas que están las acciones chilenas como primera inversión? Muy buena pregunta, porque nosotros venimos diciendo hace un rato que Chile está muy castigado y que eventualmente hay oportunidades en la bolsa chilena. Una buena manera para invertir en la bolsa chilena es comprando el ETF del IPSA, el ETF de la bolsa chilena, que también tiene beneficio tributario, porque también tiene presencia bursátil. Por lo tanto, uno puede perfectamente comprar ese ETF y al momento de venderlo, si gana dinero, si obtiene rentabilidad, también debería estar exento del pago de impuestos. Hay que siempre fijarse cuando uno invierte en algún fondo que transe en bolsa chilena, que tenga el beneficio tributario del 107 de la ley de impuesto a la renta, que ese es el beneficio asociado a la presencia bursátil. Así que entiendo que el ETF de Chile tiene ese beneficio también. Así que asegurándose de eso, estaría muy bien para evitarse el pago de impuestos. Después la otra pregunta era la que decía Daniela, ¿cierto? ¿Quiere comenzar a invertir en la bolsa? Con acciones y ETF. ¿Qué broker recomienda para alguien que se está iniciando en esto? Bien, siempre hemos respondido a esta pregunta de que hay dos tipos de brokers. Están los brokers o las corredoras de bolsa o los bancos de inversión en donde uno invierte y compra el activo, compra el ETF propiamente tal. Y hay otros brokers que uno no compra el instrumento, no compra el activo, sino que compra el derivado, el contrato por diferencia, el CFD. Por lo tanto, en uno coloca 1 millón de pesos y compra con ese 1 millón de pesos un ETF. En cambio, con el otro broker que invierte en CFD, uno coloca 1 millón de pesos y uno puede invertir 10, 20, 30 millones de pesos, es decir, más, se apalanca, en un broker que invierte en CFD. ¿En qué sugerimos nosotros? ¿En qué broker hacerlo? Va a depender mucho de los costos. Eso es clave. ¿Por qué? Porque cuando uno invierte en el extranjero, uno tiene que mandar la plata para el extranjero. Eso tiene un costo de transferencia que el banco a uno le cobra, por lo menos $50. Por lo tanto, si uno manda $1.000, $50 de costo es ya un 5% de costo. Y si es que después uno se trae la plata a Chile, también tiene que pagar un costo. Además, invertir en un ETF en el extranjero si uno gana plata, uno debería declararlo y por lo tanto pagar impuestos. Además, uno tiene que comprar los dólares. Generalmente los dólares tienen un recargo. Entonces, todo el tema ETF tiene costos que para un chileno lo hacen menos atractivo que para alguien que invierte directamente en Estados Unidos. Y por eso hay que fijarse mucho en los costos. Ahora, ¿cuáles son los brokers principales a nivel global que invierten de una manera simple, con bajo costo, ya estando la plata allá? Ahí tenemos Interactive Brokers, Ameritrade, Charles Schwab. Nos han comentado que eToro también uno puede invertir con bajos costos. Así que hay varias alternativas. Son las que siempre yo hablo, las que más conozco, los brokers más grandes de Estados Unidos. Y muchos de ellos lo que exigen es que uno tiene que tener cuenta corriente abierta en Estados Unidos. Por lo tanto, también esa otra restricción. Algunos sí, otros no. Ok, excelente. Daniel, bueno, nos agradece por la respuesta y dice que le queda una duda. ¿Cuándo declaro el impuesto? ¿Cuando lo saco de la corredora o cuando ya hay ganancias porque aún está en la corredora? Pero aún está en la corredora. No me acuerdo cuál fue la primera pregunta, así que no sé respecto a qué se refiere. Me imagino que es a la declaración de impuestos de sus inversiones. Estoy tratando de buscar abajo qué preguntó Daniel. Daniel antes habló de las criptomonedas. Entonces,
No sé a qué se referirá. Si puede ahí... Sí, nos aclaras, Daniel, porfa. Claro, por favor, porque no sé respecto a qué... Vale, está bien. Entonces, mientras Daniel nos envía un poquito la ampliación de esa pregunta, te voy a compartir algunas que tenemos de nuestros seguidores de Instagram. Bueno, Carla Ramos ya nos compartió por esta vía también una pregunta. Gracias por conectarte, Carla. Jorge Rosales nos pregunta, quiero pedir un crédito de 10 millones para un negocio. ¿Es mejor un crédito de consumo o un crédito con tarjeta de crédito? O sea, usar la tarjeta de crédito. Sí, ya hemos hablado mucho de ETF, multifondos, de la AFP, cuenta 2. Hay que responder otras preguntas de otro estilo. A ver, siempre acá hay una máxima en el mundo del crédito o de la deuda. Cuando la deuda está a libre disposición, generalmente es más cara. Cuando la deuda, uno tiene que pasarle papeles al banco, generalmente es más barata. Por lo tanto, lo que uno debería privilegiar siempre a la hora de endeudarse es la menor tasa. Y la menor tasa, la mejor manera de evaluarla es a través de la carga anual equivalente, que es todos los costos asociados a la deuda que uno está solicitando. Entonces, ahí lo que uno tendría que hacer es el ejercicio de esa plata que uno está pidiendo, a qué plazo, en qué condiciones, a qué tasa nos está precisamente prestando el banco. Y tiendo a pensar de que cuando estamos pensando en un negocio, y un negocio que probablemente uno quiera darle tiempo para que madure ese negocio y nos pueda retribuir la inversión que estamos haciendo, uno debiera darle un plazo de tiempo razonable, a lo menos 12 meses, 24 meses, 36 meses. Entonces, en esos casos, a mí me suena que es mucho mejor la deuda de consumo, pedir un crédito de consumo que suele ser a un plazo más amplio, más barato que el uso de la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es muy buena utilizar la tarjeta de crédito cuando tenemos la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, que eso siempre lo promocionan los bancos, mandan mail con ofertas, y ahí es muy bueno aprovechar eso cuando nos den esa posibilidad. 6 cuotas sin interés, 3 cuotas sin interés, 12 cuotas sin interés. Cuando es sin interés, aprovecharlo. O en el caso también de las compras automotrices, también los bancos muchas veces hacen ofertas de compra de un auto en cuotas y a tasas preferenciales. También eso podría uno aprovecharlo. Pero cuando estamos hablando para un negocio, por ejemplo, de libre disponibilidad, ahí me suena a que debería ser una mejor alternativa un crédito consumo. Excelente. Muchas gracias, Sergio. A ver, tenemos varias preguntas. Te voy a compartir otra más que nos han enviado por Instagram. Nos dicen que varias sobre los ETF. Dice Cris Martínez, ¿cómo tributan los estacionamientos de los departamentos? Buena pregunta. A ver, hay algunos cambios importantes en los últimos años respecto al pago de impuestos para propiedades. Y cuando se trata de una propiedad de FL2, uno puede tener 2 propiedades de FL2 que estén exentas del pago de impuestos. Entonces, el hecho de tener donde uno vive y otras donde uno puede tener una segunda vivienda para vacacionar. Y por ende, son 2 propiedades que no pagan impuestos a pesar de que las arrendemos, a pesar de que lucremos con ellas. Cuando estamos hablando de un estacionamiento propiamente tal y no esté asociado a una propiedad, tiendo a pensar de que sin saberlo 100%, sin tener la seguridad completa, me suena a que debería pagar impuestos, que se sale de la lógica del DFL2 y por lo tanto lo que uno cobra por esa propiedad debería ir en el contrato de arriendo anualizado e íntegro al global complementario, que es lo que pasa desde la tercera propiedad en adelante cuando uno invierte en propiedades a pesar de que sean DFL2. Pero quería compartirte, bueno, la pregunta que nos envió Daniel, él dice, ¿cuándo se declaran las ganancias? Cuando se retira de la corredora, si las mantengo en la corredora, o sea, y las reinvierto, las debo declarar, o sea. Sí, esa era la pregunta que no me había quedado muy claro. Exacto, ¿cuándo se declaran las ganancias? Cuando se retiran de la corredora, si las mantengo en la corredora y las reinvierto, ¿las debo declarar? Me sigue sin quedar muy clara la pregunta. Yo asumo que está preguntando, voy a ponerme en el caso hipotético de que está preguntando respecto a la compra y venta de acciones. Ya. Y como dijimos, si es que las acciones tienen el beneficio tributario del 107 de la ley de impuesto a la renta, no van a pagar impuesto nunca, a pesar de que lo retiremos o no. Ahora, cuando hablamos de inversión en el extranjero, lo que uno tiene que declarar es sacar la cartola al 31 de diciembre y ahí ver cuánto ganó durante ese año. Si yo invertí $10.000 y a fin de año tengo 12.000,
yo debería declarar los $2.000 como ganancia en mi declaración anual de impuestos, a pesar de que esté en la calculadora que la saquemos como sea. Justamente nos llega una pregunta sobre las inversiones inmobiliarias de Rodolfo. Rodolfo, mañana vamos a tener justamente un webinar a las 19 horas sobre inversiones inmobiliarias, pero de todas maneras vamos a plantear tu pregunta. Rodolfo pregunta, Sergio, ¿crees que el valor de las propiedades van a bajar a mediano plazo? Mañana respondo esa pregunta completita. Excelente, entonces... Voy a desarrollar un webinar de 1 hora tratando de responder esa pregunta. Excelente, Rodolfo. Entonces te voy a compartir el link de nuestro webinar de mañana que va a estar 100% enfocado en las inversiones inmobiliarias porque es un tema del que se ha generado muchísimo interés de parte de nuestros clientes y seguidores en distintas plataformas. Entonces ahora vamos con una pregunta de Karin Reu. Ella dice, hola, si compro una propiedad en Estados Unidos para arrendar, ¿esa renta en dólares paga impuestos en Chile? ¿Es un buen negocio comprar en Estados Unidos para arrendar? La renta mundial contribuye en Chile. Por lo tanto, si uno gana lo que sea en el extranjero, uno lo debería declarar en Chile. Por lo tanto, si uno compra una inversión inmobiliaria en Estados Unidos que te cuesta $100.000 y al año te genera $6.000, $7.000, $8.000, esos $7.000, $8.000 uno debería declararlos en Chile. Comprar en el extranjero depende. No sé, factor dólar, factor diversificación, hay muchas consideraciones. Yo creo que el tema de la inversión inmobiliaria abarca muchos temas importantes, la posibilidad de endeudamiento, la rentabilidad que uno puede conseguir. Yo creo que depende mucho también del patrimonio de la persona. Si yo tengo 100 millones de pesos para invertir hoy en día y mi apuesta es invertir en un departamento, una propiedad en el extranjero, no sé si sea muy buena idea. Ahora, si tengo $1 millón y quiero colocar $200.000 en Estados Unidos, me parece bien, porque va a depender de la mezcla de instrumentos que uno esté utilizando. Yo creo y nunca he creído en la bala de plata, en la oportunidad mágica que nos va a hacer ganar más plata que otra alternativa. Entonces, si solamente es la opción de invertir en una propiedad en Estados Unidos, yo no lo consideraría. Ahora, si es parte de un portfolio diversificado, me parecería adecuado, pero eso depende mucho de las características de la persona, de cuáles sean sus objetivos, de cuáles sean su proyecto de vida, qué quiere hacer, si establecerse en Chile, en Brasil o en Estados Unidos en el futuro. Es una respuesta muy difícil en función de todas las posibilidades que se pueden dar para una persona. Te voy a compartir una pregunta de Jessica. Ella nos dice, hola, gusto en saludarles. Gracias, Jessica. Un saludo para ti también. ¿Qué tipo de crédito y porcentaje de financiamiento recomiendan para comprar un auto? A ver, la compra de un auto, las peores alternativas son, en orden de prioridad, la compra inteligente. La compra inteligente es una venta inteligente, porque las tasas de interés son elevadísimas. Y con el engaño, está mal decir un engaño, pero con el atractivo de la oferta de la compra inteligente, de que uno paga una cuota, no tiene un auto nuevo siempre, pero nunca es dueño de ese auto. Por lo tanto, la compra inteligente es una muy mala alternativa de financiamiento. La segunda peor alternativa de financiamiento es cuando el auto queda en prenda y cuando es una deuda automotriz, que generalmente también tiene las tasas de interés más elevadas relacionadas al CAE que hablábamos anteriormente, a la carga anual equivalente, todos los costos que están metidos adentro de ese crédito. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, las mejores alternativas vienen siendo un crédito consumo para la compra de un auto en buenas condiciones, siempre y cuando uno tenga buenas tasas de financiamiento. ¿Qué es una buena tasa de financiamiento respecto a las otras? Una tasa CAE entre un 15 y un 20%. Esa es una tasa razonable en un crédito consumo pensado en la compra de un auto. Y luego las mejores alternativas son la compra con tarjeta de crédito cuando tenga un beneficio esta compra. Es decir, cuando exista una oferta, una promoción en donde el banco nos esté entregando una mejor tasa. Y eso va apareciendo cada cierto tiempo. Algunos bancos lo tienen, otros no, unos están orientados a autos de lujo. Hay diferentes opciones. Ahí uno tiene que buscar en las promociones que entrega el banco en su página web y ahí uno puede ver si realmente existe una posibilidad en ese sentido. Esa sería la alternativa. Y siempre lo ideal es hacer un mix. Yo siempre sugiero si tengo un auto, vendo ese auto, con eso ya tengo plata para comprar un nuevo auto, otra poca plata ahorrada idealmente y una tercera patita endeudamiento. Y que ese endeudamiento sea el más barato posible. José Luis nos preguntaba, ¿qué libros recomiendas? Ya que Dinero de Robbins le rompió la cabeza, le compartí a José Luis el link
de nuestro último webinar sobre libros para leer en vacaciones, en las que habla sobre extraordinarios libros y nos comentas un poco sobre ellos. Y pues lo invité a suscribirse a nuestro canal de YouTube, así que por ahí tienes muchísima información, casi que 1 hora de los mejores libros que recomienda Sergio y pues con sus comentarios de una vez. Así que te va a encantar ese webinar. A ver, José Luis también nos pregunta, y ya para cerrar, ¿qué debo hacer con los dólares que tengo debajo del colchón, el famoso e internacional Colchón Bank? Bueno, ahí lo único que está haciendo es perder plata, lamentablemente. A ver, si la inversión está hecha en dólares, si ya están comprados los dólares, hay que tratar de buscar instrumentos de inversión que estén en dólares y que renten bien en el tiempo. No es fácil encontrarlo. No es fácil encontrar porque fondos mutuos son caros y que inviertan directamente en dólares implica asumir un riesgo y entender del tema. Nosotros tenemos un par de fondos extraordinarios en dólares, pero tiene otro precio esa recomendación. No sé, es difícil. O sea, es difícil poder, cuando ya uno está dolarizado, dar una buena recomendación, una buena sugerencia de algo que tenga un riesgo moderado y que no se me ocurre. Porque en general, cuando uno invierte en fondos en Chile o los multifondos de la AFP está en pesos, que directamente está relacionado a estar invertido en dólares, los multifondos más riesgosos, pero uno hace la inversión en pesos. Entonces, ahí está la persona que se dedicó a comprar dólares para refugiarse, pero uno haciendo una inversión en el extranjero, en un multifondo o en un fondo que invierte en el extranjero, ya está dolarizado. Entonces no hay para qué comprar dólares si uno puede hacer una inversión en algo que está en pesos, pero está intrínsecamente dolarizado por hacer inversión en el extranjero. Claro. Pero bueno, eso es... Ahí hay mucho material en todos los webinars que hemos hecho, que ahí hay un poquito de todo relacionado a inversión. Ok. Última pregunta del chat, y te hago una pregunta que hicieron temprano, pero decidí dejarla para el final porque es una pregunta que parece un poco publicitaria, pero bueno, es una duda que nos plantearon. A ver, Gonzalo Rojas nos pregunta respecto de la compra, sobre la compra de autos, ¿no? Respecto de la compra inteligente en la compra de autos, si lo hago para aprovechar el descuento promocional y prepago el crédito a los días de obtenerlo, ¿es beneficioso o no es beneficioso? Sí, ahí podría ser, hay que ser lo suficientemente disciplinado y bueno para hacer trámites para hacerlo. Yo me conozco y cuando firmo algo ya después es difícil de que yo me arrepienta y termine el contrato que haya hecho. Entonces, eso requiere disciplina, orden y realmente tener la fuerza de voluntad de ir a pagar, a prepagar, a terminar el contrato y todo. Así que si tiene el tiempo, si tiene las ganas, si tiene la disciplina, está perfecto, porque uno puede aprovechar ahí una oferta asociado al prepago. Pero insisto, eso depende mucho del tiempo que uno tenga y las ganas de querer retractarse o prepagar ese beneficio que pudo haber obtenido con la compra inteligente. Ok, antes de pasar la pregunta que nos hacían sobre nuestros servicios, Aaron pregunta rápidamente, ¿invertir en dólares como un depósito en dólares, este tributa, vale la pena? Toda inversión que uno hace y que obtenga rentabilidad en el tiempo tributa. El tema está en que si uno hoy día hace un depósito en dólares, probablemente uno no gane nada de plata. Por lo tanto, como no va a ganar nada de plata, no va a tributar. Claro. Ya. Para Carla Ramos, para invertir en los fondos de inversión que mencionas, ¿cuál es el mínimo recomendable dado el alto costo de comisión? Dependiendo del formato, pero si uno quisiera invertir en ETF, y ese es el gran problema, por eso es algo que está recomendado solamente para personas de un patrimonio elevado, mediano, alto, yo diría que para lanzarse a invertir en ETF, 10 millones de pesos mínimo, para que valga la pena en términos de costo. Ahora, también es un fondo de inversión, Carla, el multifondo de la AFP. Y para invertir en el multifondo de la AFP, que es un muy buen fondo de inversión, muy diversificado, uno necesita 10.000, 20.000 pesos para comenzar. Entonces, por eso los multifondos es algo que nosotros hablamos mucho, porque cualquier persona, cualquier chileno, cualquier joven, cualquier persona de cualquier edad, con muy poca plata puede estar invirtiendo en fondos que son bastante buenos, que son los multifondos de la AFP. Entonces, por eso, depende del fondo de inversión. Un fondo mutuo es un fondo de inversión. Un ETF es un fondo de inversión. Un multifondo de la AFP es un fondo de inversión. Hay muchos fondos de inversión con diferentes características. Hay que elegir la mejor alternativa y eso juega un rol importante, el nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir y los costos que están involucrados. A ver, nos preguntaban cuál es la diferencia, y parece publicitaria, pero fue una pregunta que surgió.
¿Cuál es la diferencia entre los planes de Rubik's con coaching versus el plan crecimiento versus el plan consolidación? Y ya con eso cerramos esta ronda de preguntas. Buena pregunta. Hoy en día hay varias personas que se están dedicando al coaching financiero, que me encanta, los aplaudo y qué bueno que exista más gente haciendo asesorías de diferentes tipos. Ahora, si la persona es de formación coach y tiene relación con el mundo de los negocios, que podría ser, por ejemplo, alguien que haya estudiado algo relacionado con negocios y además es coach, puede ser muy bueno para a uno ordenarlo y para uno poder generar cambios quizás un poquito más profundos, en el sentido de cambios de conducta incluso. Que muchas veces en una primera etapa lo que más se hace necesario es comenzar a ahorrar, ordenarse, cambiar ciertos hábitos, y eso tiene mucho que ver con un coach, que nosotros también lo hacemos de una manera quizás, sí, de una manera bastante parecida. La gran ventaja que tienen nuestros planes, o lo que nosotros hacemos, es que tenemos mucho conocimiento, mucha expertise en todo lo que tiene que ver con los productos financieros. Es decir, yo además de ordenarme, además de hacer un buen presupuesto, además de comenzar a ahorrar, que son los primeros cambios que uno tiene que generar en el ámbito de las finanzas personales, además de eso, nosotros sugerimos buenas alternativas de inversión y damos buenos consejos también en la compra de una inversión inmobiliaria, en la toma de un crédito de consumo y todo lo que tiene que ver con las finanzas personales, hasta incluso evaluar la mejor alternativa de plan de ISAPRE, por ejemplo. Entonces, es algo mucho más integral, es una asesoría realmente completa y que ahí el cliente tiene que sacarle el jugo a su asesor financiero para tratar de optimizar en todos los ámbitos relacionados a sus finanzas personales. Entonces, ahí está la diferencia de un coach financiero que se dedica más a aspectos de conducta, más a aspectos de cambios que uno tiene que generar como persona, versus un asesor financiero Rubik's, que es algo mucho más integral. ¿Y cuáles son las diferencias de los diferentes planes que tenemos nosotros? Va directamente relacionado al nivel de cercanía y de estar presente ahí el asesor con el cliente. Los planes más básicos, menos tiempo dedicado por parte del asesor al cliente. Los planes más personalizados, más caros, más tiempo dedicado al cliente. Y los más básicos, cosas más generales, los más caros, cosas más específicos y dedicados principalmente a planes de inversión. Esas son más o menos las diferencias. Nos queda una pregunta, Sergio, no sé si tienes tiempo, tienes que irte ya a otra actividad. Vale, vamos con la última. Vamos con la última. A ver, opinión del futuro a mediano plazo de las acciones de la empresa de diversión, en particular de Enjoy, que hoy tuvo un buen salto. Y ya con eso cerramos. Enjoy, Latam, Nueva La Polar, son empresas que están quebradas y por lo tanto es solamente una apuesta del tipo especulativa, donde puede subir como puede bajar. Eso pasa con todas las acciones, pero más aún en estas empresas que están financieramente muy mal. Y por lo tanto son empresas que no van a ganar plata por mucho tiempo y por lo tanto no van a retribuir de buena manera a sus accionistas. Puede subir el valor de la acción, eso puede pasar, por supuesto, pero es más bien por una situación especulativa de corto plazo porque cambia alguna condición de mercado, pero no que sea una buena inversión a mediano o largo plazo, que es como yo creo uno debería invertir en acciones. Que realmente uno compre una empresa que a largo plazo gane plata, retribuya al accionista, pague dividendo y uno vaya beneficiándose por esa empresa en el largo plazo. Creo que Enjoy, La Polar y la TAM, más allá de tener saltos de precio en el corto plazo, creo que son una mala inversión a largo plazo. ¿Por qué? Porque le van a pagar muy bien a sus bonistas, pero no le van a pagar bien a sus accionistas, que es lo que uno hace, comprar una acción para ganar plata. Así que no me parece, independiente de que pueda subir en el corto plazo, pero no me parece una buena inversión a mediano o largo plazo. Excelente. Bueno, Sergio, muchas gracias por conectarte durante más de una hora con nosotros a responder las preguntas de nuestros clientes y seguidores. Gracias a todos los que se han interesado pues, en participar de esta instancia. Muchísima participación y excelentes preguntas. Gracias, José Luis. Mira, José Luis nos dice que compró nuestro curso de estrategia bursátil y que está muy bueno. Cuando cada uno tiene más contenido. Gracias, José Luis, por comprar nuestros cursos. Tenemos gran cantidad de contenido educativo, tanto gratuito como pago, y pues José Luis está cubriéndolos todos absolutamente. Muchas gracias. Los invitamos nuevamente a seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde vamos a subir
este y todos los webinars que hemos realizado anteriormente, a seguirnos en nuestro Instagram RubikCL y pues nada, a que sigan disfrutando de estas instancias de conexión. Nos vemos dentro de unas 2 o 3 semanas para una nueva sesión de preguntas a Sergio Tricio. Y pues nada, muchas gracias, Sergio. No sé si tienes algunas palabras para despedirnos. Sí, muchas gracias por toda la participación. Queríamos hacer hoy día, pensábamos 45 minutos, nos extendimos a 1 hora y cuarto, así que eso implica que hubo mucho interés, muchas preguntas, así que felices de poder acompañarlos, poder responder. Ahí José Luis pregunta por este curso de estrategia bursátil. Viene uno muy bueno ahora en marzo, inversiones desde cero. Ese es un curso mucho más amplio, más largo, que ya lo hemos venido haciendo hace un tiempo, así que ya pronto le estaremos hablando de estos nuevos cursos que vamos a ir lanzando. Estamos potenciando harto nuestra página de cursos. La verdad que ha sido una grata sorpresa. Nos han acompañado también mucho ahí. Así que hartas cosas por ese lado también. Así es. Y nada, nos encontramos en un par de semanas. Espero verte, espero encontrarme en otra parte del mundo, Carla. Así que ojalá nos resulte para conectarnos en un par de semanas más. Sí, yo aprovecho también cerrar para los que nos han preguntado por los cursos, dejarlos invitados a que revisen nuestra sección de cursos, porque ya abrimos la segunda sesión, o sea, la segunda tanda del programa de coaching financiero. Muchos se alcanzaron a inscribirse, otros quisieron inscribirse cuando el programa ya estaba avanzado y en este caso les recomendamos esperar como al próximo programa de coaching financiero, un poco para que disfrutaran también estas instancias de conexiones en vivo, participar en el chat y no estar como tan rezagados en los temas. Entonces, ya hemos abierto las inscripciones a nuestra segunda sesión o a nuestro segundo programa de coaching financiero, así que están a tiempo para inscribirse y poder empezarlo ya en el mes de marzo. Así que eso. Gracias a todos por conectarse, que tengan feliz tarde. Nos vemos, que estén muy bien. Saludos a todos. Chao, chao. Saludos, chao.